Francia ha empezado a escapar de Níger. Resulta que acaban de anunciar la retirada de las tropas francesas de Níger, pero no solamente de ellos, sino también del personal administrativo, del personal de la embajada. ¿Pero esto significa que Francia se rinde o qué es lo que está pasando? Vamos a comentarlo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de informar, además, que de sus tropas al país se tienen que retirar su embajador y todo el personal diplomático en Níger. El anuncio fue hecho por el propio Macron durante una entrevista con un medio local, en donde ha aseverado que las tropas del país europeo abandonarían Níger de forma ordenada antes de que termine el año. Ahora, lo que llama la atención es su frase. Él dice que se llevará a cabo eso en pleno acuerdo con los rebeldes, porque quieren que todo culmine sin percances. Y sí, en este escenario debemos comentar que diferentes entidades y sobre todo el país, sobre todo en este caso las fuerzas golpistas dentro de Níger, han empezado a desligarse completamente de la administración francesa. Y en este sentido, algunos están esperando dos escenarios que pueden suceder en Níger. Uno, en el que la propia administración del presidente francés decida salirse completamente de Níger, porque puede ser un escenario de un conflicto armado a gran escala incluso, como hemos comentado, dentro de Níger existen algunos países que se han comprometido a apoyarlos si la situación así lo amerita, y el otro escenario sería uno en el que aparentemente la administración francesa habría llegado a cierto acuerdo con el grupo golpista, como dice el propio Macron, los rebeldes, porque quieren que todo culmine sin percances. Y en este sentido, algunos están hablando de cómo esto también es una derrota geopolítica para Francia, sobre todo tomando en cuenta que no han podido mantener pues lo que el presidente francés Emmanuel Macron estaba buscando en todo momento. Recordemos que uno de los principales llamamientos que hizo Macron es que primero no se vaya el embajador de Níger y tampoco se vayan las fuerzas armadas que se habían atrincherado dentro del propio país africano. De hecho, él decía que no se podían ir porque los que estaban solicitando que se vayan eran usurpadores, eran personas que no tenían pues el poder para hacer este tipo de acciones. Sin embargo, como hemos comentado, aparentemente Francia acaba de retroceder y la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué es lo que va a suceder realmente en Níger? El medio de Occidente, la BBC, acaba de hacer una publicación que llama la atención. Ellos mismos, en su título, se preguntan por qué aparentemente estarían desapareciendo altos funcionarios y militares chinos. Así como lo escuchan, Xi Jinping, según dice el medio, confiaba en ellos y los favorecía, y ahora parecen haber caído en desgracia. Y es que resulta que en los últimos meses, diferentes desapariciones de la vida pública de varios funcionarios chinos de alto rango han provocado intensas especulaciones sobre si Xi Jinping se ha embarcado en una suerte de purga, particularmente aquellos cargos vinculados al ejército. Ahora, se habla de lo que parecería básicamente el desaparecimiento del actual ministro de Defensa, Li Shangfu, que no ha sido visto en público desde hace algunas semanas. En un cable, Reuters dijo que el general Li, que solía supervisar la adquisición de armas para el Ejército Popular de Liberación, estaba siendo investigado por compras irregulares de equipo militar. Ahora, lo que se está comentando es que empiezan pues estos rumores de que algunos mandos de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino, que controla las Fuerzas Armadas, también están siendo investigados y por eso se están dando este tipo de movimientos. Y la corrupción ha sido durante mucho tiempo un problema en el ejército, particularmente desde que China comenzó a liberalizar su economía en la década de los 70, según han señalado diferentes expertos, como es el caso de James Shar, investigador de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur, para estudios de la relación entre el Partido Comunista Chino y el ejército. Lo único cierto de momento es que, si bien estas desapariciones, como dice Occidente, no han sido comprobadas, aparentemente se está haciendo una reforma a gran escala dentro del territorio asiático. Alemania se prepara para reforzar el control en la frontera con la República Checa. Esto ha sido declarado por la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Ella misma ha comentado que esta es una forma pues de luchar contra el tráfico ilegal de personas. Se comenta que este control adicional debe ir acompañado de la vigilancia de toda la zona fronteriza mediante inspecciones de forma selectiva.
Ella misma ha manifestado que está a favor de permitir la presencia de guardias fronterizos alemanes en República Checa. El ministro del Interior checo había asegurado que estaba en contacto telefónico con su homóloga alemana y que la policía checa y alemana estaban colaborando en el asunto, incluyendo el eventual control fronterizo. Anteriormente, el Ministerio del Interior de Alemania había anunciado que suspendía la admisión voluntaria de inmigrantes procedentes de Italia, cuya isla de Lampedusa se ha convertido en el epicentro de una enorme afluencia de inmigrantes, debido a graves desafíos a los que se enfrenta el país en cuanto a capacidad de acogida y de alojamiento. Nada más en agosto, las autoridades alemanas habían afirmado que el número de solicitantes de refugio aumentó en un 78% entre enero y julio del 2023, en comparación con el mismo periodo del 2022. Y se está hablando de que, bueno, en el espacio Schengen, que actualmente cuenta con 27 estados, carece de controles fronterizos, pero en los últimos años, varios países de la Unión Europea han permitido excepciones a esta norma, tomando medidas que no se hacían en el pasado, que demuestran una eventual crisis migratoria que está golpeando nuevamente al viejo continente. Ni siquiera 1.400 millones de personas, toda la población china, podría ocupar todas las viviendas vacías que están precisamente en China. Esto ha admitido un exfuncionario, pero ¿esto realmente es así? Se dice que toda la población de China no sería suficiente para llenar todos los apartamentos vacíos esparcidos por todo el país. Esto ha dicho el sábado un exfuncionario en una rara crítica, en este caso al mercado inmobiliario del país, que está siendo bastante afectado por la crisis. Al menos esto es lo que recoge el medio Reuters. El sector inmobiliario de China, que alguna vez fue el pilar de la economía, se ha desplomado o se viene cayendo desde el 2021. Cuando el gigante inmobiliario China Evergrande Group había incumplido sus obligaciones de deuda luego de tomar medidas drásticas contra los nuevos préstamos. Los promotores de renombre como Country Garden Holdings siguen al borde del impago, incluso hasta el día de hoy, lo que mantiene deprimido el sentimiento de los compradores de viviendas. Ya a finales de agosto, la superficie combinada de viviendas sin vender ascendía a los 648 millones de metros cuadrados, según muestran diferentes datos de la Oficina Nacional de Estadística. Esto equivaldría a unos 7,2 millones de viviendas, según cálculos de Reuters, basados en el tamaño medio de una vivienda de 90 metros cuadrados. Han sido básicamente cálculos que se toman sin contar los numerosos proyectos residenciales que ya se han vendido, pero que aún no se han completado, debido a problemas de liquidez o las múltiples viviendas compradas por especuladores en las últimas recuperaciones del mercado allá por el 2016. Y sí, en este sentido, lo que ha dicho un experto, en este caso He Keng, de 81 años, que fue ex subdirector de la Oficina de Estadística, es preguntarse ¿cuántas viviendas desocupadas hay ahora? Cada experto da una cifra muy diferente, y los más extremos creen que el número actual de viviendas desocupadas es suficiente para unas 3.000 millones de personas, un número que no se puede juntar incluso si agrupamos a la población de China y de la India, para que nos hagamos a una idea. Y es que su visión negativa del sector económicamente significativo en el foro público contrasta marcadamente con la narrativa oficial de la propia economía china, que dice que es resiliente. Y ahora, lo que ha dicho, por si acaso, el portavoz de Relaciones Exteriores de China en una conferencia de prensa es que, de vez en cuando, siguen apareciendo todo tipo de comentarios que predicen el colapso de la economía china, pero lo que se ha derrumbado es precisamente esta retórica, no la economía de China. Esta es la realidad que ha empezado a verse en el propio gigante asiático. La pregunta es obvia, ¿realmente es así o es otra propaganda de Occidente? Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.